La paz esté con ustedes. Amigos, con nuestra primera lectura para este fin de semana estamos pisando terreno muy sagrado porque estamos tratando con las imágenes, simbolismo y teología del siervo sufriente. Es una imagen de importancia extraordinaria en nuestra gran tradición. Y comenzamos ahora nuestra primera lectura. Está tomada del libro del profeta Isaías. Debo haberles mencionado esto antes, pero los académicos dividen a Isaías. Los primeros 39 capítulos piensan que están asociados con el Isaías histórico. Luego la sección central, los capítulos del 40 al 55, la llaman Deutero o Segundo Isaías, asociada más probablemente con un personaje de alrededor del tiempo del regreso del cautiverio de Babilonia. Piensan entonces que desde el 55 hasta el final podría haber un tercer Isaías, pero no entraré en todos estos detalles. Lo que es importante es que las imágenes del siervo sufriente son tomadas de esta sección del medio, este Deutero Isaías, que trata del regreso triunfante de los exiliados. Así que esta sección es particularmente lírica y hermosa. Es el vocabulario del triunfo y el consuelo y el regreso. Es alegre. Escuchen cómo comienza. Estas son las líneas iniciales del capítulo 40. Consuelen. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades. Buenas noticias. Los exiliados han pagado el precio, están ahora regresando a casa y escuchamos a lo largo de esta sección de la majestad y poder apabullantes de Dios. Escuchen este ejemplo. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. Todas las naciones son como nada ante Él. ¿A quién asemejarán ustedes a Dios y con qué imagen lo representarán? Este es el poderoso Dios de Israel trayendo triunfalmente a su pueblo de regreso del exilio. Esta sección está repleta con el vocabulario de luz y esperanza. Dios, que parecía haber abandonado a su pueblo, se revela ahora como benévolo y poderoso. Ahora bien, esparcidos en esta sección de Isaías, esparcidos en esta sección triunfante, aparecen estos poemas, llamémoslos así. Hay 4 que tratan del personaje del siervo de Yahvé, un siervo en particular que realizará la obra del Señor relacionada con la salvación. Esta es la primera referencia. La encontrarán en el capítulo 42, que es un capítulo particularmente hermoso y conocido de Isaías. Escuchen. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. De acuerdo, allí está el Dios triunfante, poderoso de Israel, trayendo de regreso a los exiliados. Y ahora va a nombrar a un siervo que establecerá justicia no solo para Israel, sino que a través de Israel a todas las naciones del mundo. De acuerdo, se ajusta perfectamente al tono triunfante, poderoso del Deutero Isaías, este siervo del Señor. Pero las cosas comienzan a ponerse más complicadas. Escuchen ahora, esta es nuestra lectura de hoy. Está tomada del capítulo 50 de Isaías, justo en el medio de esta segunda sección. Y se describe al siervo con mayor detalle. Escuchen. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Espera un minuto. Deben haber pensado los lectores de Isaías. Espera un minuto. Pensé estábamos hablando del triunfo aquí, de Dios trayendo a los exiliados de regreso, nombrando un siervo que traerá su justicia a todas las naciones, ¿cierto? ¿No estábamos hablando de eso? Y ahora resulta que no solo está soportando estas cosas, está ofreciendo la espalda a aquellos que lo golpearán, su mejilla a aquellos que le arrancarán la barba. Ni siquiera se está protegiendo la cara cuando lo escupen. Espera un minuto, no lo entiendo. ¿Este es el servidor del que está hablando? Uh-huh. Vayan ahora al capítulo 53, que es el más famoso de estos poemas del siervo sufriente. Porque ahora ese es el tema. Es un siervo del Señor, pero es un siervo sufriente. Escuchen el capítulo 53. Sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas.
sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro. De acuerdo, todavía no lo entiendo. ¿Es este el siervo triunfante de Yahvé que traerá justicia al mundo? ¿Saben lo importante que era el aspecto del rey en el mundo antiguo? Y eso no ha cambiado tanto. Cuán conscientes somos de la apariencia de nuestros líderes, que luzcan bien, que luzcan impactantes, pero sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Y luego pensarían que el siervo triunfante del Señor sería alguien lleno de poder y majestad, pero aquí es despreciado, es rechazado, es un hombre de sufrimiento y acostumbrado a su debilidad. De acuerdo, esto es un poquito desconcertante. Y se vuelve más desconcertante aún. Escuchen ahora, todavía estoy en el capítulo 53. Pero él, el siervo, soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. De acuerdo. Aquí está lo que refería cuando decía que estamos sobre un terreno muy sagrado. Este es ciertamente el gran siervo de Dios, que ciertamente traerá justicia y salvación a todo el mundo. Pero, ¿cómo lo llevará a cabo? Lo que está muy claro ahora no será del modo acostumbrado. No del modo de los reyes del mundo, no a través de ejércitos ni a través de la conquista, sino precisamente soportando el sufrimiento del mundo, cargando sobre sí mismo el castigo que le corresponde al mundo. ¿Qué podría significar esto? Ahora, imaginen a la gente encontrándose por primera vez con estos textos de Isaías y preguntándose, bueno, lo entiendo, supongo, pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué significa? Creo que podemos pensar algunos ejemplos. El gran Maximiliano Kolbe, el sacerdote que en Auschwitz dio su vida para salvar a otro hombre que había sido elegido para ser ejecutado. Kolbe simplemente dio un paso al frente y dijo, soy un sacerdote católico, llévenme a mí. Entonces Kolbe, por sus heridas, por sus lastimaduras, por su autosacrificio, salvó a este otro hombre. Otros ejemplos menos dramáticos. La madre de un niño que permanece despierta toda la noche. Se priva de dormir para poder cuidar a su hijo sufriente. Ella soporta en su propio cuerpo el sufrimiento de su niño. El padre que trae a su hijo a la práctica de patinaje a las 5:30 de la mañana. Eso es menos dramático que Maximiliano Kolbe, pero aún es la misma idea. Por su sufrimiento trae vida y mejoramiento a su hijo. O piensen en un amigo que dice, voy a donar mi propio riñón para que mi amigo pueda vivir. Entonces comenzamos a entenderlo, comenzamos a ver que podemos llevar vida a otros, podemos llevar salvación, eso simplemente significa curación a otros, precisamente al soportar sobre nosotros el sufrimiento. De acuerdo. Todo esto, les sugiero, todo esto, digamos, Isaías, la segunda parte, se cree que fue escrita alrededor del año 500 a.C., así que por todos esos años Israel ha llevado en su mente y en su corazón esta idea, esta imagen del siervo sufriente, del siervo de Dios que traerá justicia al mundo precisamente a través del sufrimiento. ¿De acuerdo? Con eso en mente, llegamos a la famosa escena que está en nuestro Evangelio, la escena de Jesús y los discípulos en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y por supuesto es Simón Pedro el que da la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De acuerdo, he predicado a menudo sobre este pasaje, consulten esas homilías, pero quiero centrarme ahora en lo que sigue. Luego que Pedro realiza la confesión, sí, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Escuchen ahora, aquí está nuestro Evangelio.
Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte. Ahora, quiero, amigos, que se desplacen a esta especie de lugar psicológico desgarrador, en el cual los discípulos deben haber estado. Observan a su maestro trabajar, enseñando y curando y haciendo milagros, y están suponiendo, preguntándose, ¿es él aquel? ¿Es él el Mesías? Y luego, en el momento culminante, Pedro, hablando por todos ellos, dice, sí, tú lo eres, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Quiero decir, qué emocionados deben haber estado. Aquí está el largamente esperado Mashiach, el ungido de Israel. Aquí está el nuevo David, que ahuyentará a los enemigos de la nación. Aquí está aquel que establecerá justicia para Israel, sí, y para el mundo entero. Pero luego Jesús les recuerda estos pasajes extraños del libro del profeta Isaías. Lo que está diciendo es, recuerden lo que significa ser el ungido del Señor. Recuerden lo que significa ser el siervo del Señor. Era necesario que padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte. Al final de su vida, ciertamente Jesús fue perseguido, arrestado, derrotado, escupido, arrastrado por las calles, clavado en una cruz romana, soportó todo ese sufrimiento y murió. ¿Quién es él? Bueno, Pedro lo confiesa correctamente. Es Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es el siervo que llevará la justicia de Dios al mundo. ¿Cómo lo haría? Precisamente como lo predijo Isaías. No a través del poder y triunfo del mundo, sino cargando sobre sí el pecado y la crueldad y la disfunción del mundo y envolviéndolo en una misericordia divina aún mayor. Jesús atravesando todo el camino hasta el fondo de la disfunción humana para llevar al lugar más oscuro algo de la luminosidad del perdón de Dios. Fue precisamente en su sufrimiento que Él logró este gran acto de justicia. En el Jesús de Nazaret de Zeffirelli, que vi cuando niño, salió en los 70, es una película magnífica sobre la vida de Jesús, protagonizada por varias de las estrellas más grandes del mundo en aquella época, incluyendo el gran Laurence Olivier. La gente lo consideró en ese momento como el mejor actor del mundo. E interpreta el papel de Nicodemo, aquel que fue de noche a hablar con Jesús. Pero Nicodemo está allí cuando la procesión va detrás de la cruz mientras Jesús se dirige al Calvario. Y lo muestran a Nicodemo y la magnífica expresión de Laurence Olivier está comunicando su angustia y confusión. Pero luego comienza a recitar exactamente estos pasajes del Deutero Isaías. Comienza a recitar los pasajes que se refieren al siervo sufriente. Por sus heridas hemos sido curados. Representa el momento en que la Iglesia comenzó a comprender completamente lo que estaba en juego. Sí, Él es el Mashiach. Sí, es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sí, Él es aquel que llevará la salvación de Dios a todo el mundo. Pero lo hará precisamente soportando el dolor y el sufrimiento del mundo. Amigos, introdúzcanse en el poder de estos textos. Puedo sugerirles, saquen sus Biblias, vayan a la sección central, capítulos 40 hasta el 50 de Isaías. Lean esos pasajes y tal vez, como Laurence Olivier en la película, repitan esos pasajes. Los ayudarán a entender precisamente cómo Jesús trajo la salvación al mundo. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.
Varsovia, Polonia, 2 de junio de 1979. Si alguien me hubiera dicho cuando era niño en los años 70 que la Unión Soviética y el comunismo caerían con apenas un disparo y que uno de los principales responsables sería el Papa de Roma, no lo habría creído. Pero es lo que pasó. Juan Pablo II vino a esta plaza, la Plaza de la Victoria en el centro de Varsovia, y celebró la misa frente a cientos de miles de personas. Durante la homilía, el Papa habló de Dios, de la libertad, de derechos humanos, y mientras decía la homilía, la multitud empezó a gritar: ¡Queremos a Dios! ¡Queremos a Dios! El Papa continuó así como la multitud: ¡Queremos a Dios! Y empezaron a decirlo con ritmo todos en la plaza: ¡Queremos a Dios! ¡Queremos a Dios! Hubo personas receptivas que supieron que el control soviético sobre Polonia y el imperio comunista estaba muerto. Este movimiento de Juan Pablo II es uno de los más importantes ejemplos actuales de provocación con no violencia. A veces en nuestro mundo conflictivo y caído, solo podemos resistir la violencia con la violencia. Es cierto, por eso la Iglesia tiene una doctrina de guerra justa. Solo podemos hacer eso en un mundo de mucha violencia. Así como a veces lo único que podemos hacer es correr o claudicar. Estoy de acuerdo, no vivimos en un mundo perfecto. Y a veces hay que comportarse así. Sin embargo, creo que marginamos las enseñanzas de Jesús como un ideal muy alto que nadie puede seguir. Falso. Está Gandhi en el siglo XX que lo aprendió de Mateo capítulo 5. No lo aprendió de su tradición hindú. Fue cuando estuvo en Londres y leyó el Evangelio de Mateo y dijo que era extraordinario. Y su amigo cristiano decía: bueno, nadie lo toma muy en serio. Y Gandhi dijo: yo sí lo hago. Y en verdad le funcionó en la India. Martin Luther King seguía a Gandhi y conocía los textos como predicador cristiano y sabía que podían ser muy poderosos. Juan Pablo II, que leyó el mismo texto y vio su poder, lo utilizó. Encontraron un momento propicio. Los tres sabían que en esta circunstancia, en este tiempo, funcionaría. Pero no hay que decir que eso es solo un ideal que jamás funcionaría en nuestro mundo. No, porque en el siglo XX tenemos estos tres poderosos ejemplos de un enorme mal que es vencido con la no violencia. Jesús era en su época y después de su resurrección muy desconcertante. Era muy subversivo y yo quiero recuperar eso. Jesús es el Señor. Sitio arqueológico Banias. Las montañas del Golán. En cierto momento, después de su aparición pública, Jesús viajó con sus discípulos al extremo norte de la tierra prometida, a la región de Filipo de Cesarea, cerca de las montañas del Golán. Hoy se ven las ruinas de un templo del dios Pan que estaba en pie en los días de Jesús. Fue aquí que les dirigió una pregunta muy peculiar. La pregunta era: ¿quién creen las personas que soy? No preguntó qué opinan de mis enseñanzas o qué impresión provoco. Son preguntas razonables. Era: ¿quién creen las personas que yo soy? Es difícil imaginar a otro fundador religioso preguntando eso. Buda no se concentraba en él, y eso es algo bueno. Decía: descubrí un camino y quiero enseñarlo. Mahoma no se concentraba en él. Decía: tuve una revelación y quiero compartirla. Confucio no decía: es sobre mí, es sobre un camino que hallé. Pero Jesús
Su pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El Evangelio hace énfasis en este punto. La identidad personal de Jesús es lo principal, porque en el Evangelio Él siempre habla y actúa representando a Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, si no me aman a mí más que a su propia vida, más que a sus padres, no me merecen. Podrían imaginar a un líder religioso diciendo, si no aman a Dios más que a su propia vida. Pero decir, si no me aman a mí más que a lo más preciado en el mundo. Jesús le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados están perdonados. De inmediato la multitud dice, ¿quién se cree que es este hombre? Solo Dios perdona los pecados. Y este es el punto. Jesús obliga a una decisión como ningún otro fundador religioso. O estás conmigo, dijo, o estás contra mí. ¿Ven por qué? Si es quien Él dice ser, pues tenemos que darle toda nuestra vida. Si Él es Dios, es el centro de nuestra vida. Si no es quien dice ser, no es un buen hombre. Es un peligroso, fanático, perdido. Jesús, más que ninguna figura, más que ningún fundador religioso, nos hace tomar una decisión. Galilea, Israel. Hay un extraño pasaje en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos que se comenta poco. Jesús y sus discípulos van caminando de Galilea en el norte a Jerusalén en el sur. Marcos dice, y se dirigían a Jerusalén, y Jesús iba al frente, y estaban asombrados. Y al seguirlo, sentían miedo. Este oscuro fragmento me parece revelador. Puedes sentirte intrigado por un maestro religioso. Puedes estar cautivado por un líder espiritual, pero asombrado y con miedo. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, el asombro y el temor son dos respuestas comunes ante Dios. Si entendemos lo particular de Jesús, podemos ver sus enseñanzas y acciones con mayor entendimiento. Era Dios encarnado, Yahvé caminando entre su pueblo. Jesús es extraño y voy a resistir la tentación de domesticarlo y volverlo un ancestral Deepak Chopra, con interesantes ideas espirituales con los evangelios, siendo unas historias que las ejemplifican. Él era extraño y dicen que sentían asombro y miedo. Creo que Deepak Chopra no provoca asombro ni temor. Lo ven como interesante, pero no se asombran ni le temen. Pero si alguien toma 5 panes y un pescado y alimenta a 5,000, eso sí da miedo. Y yo creo que si lo domesticamos mucho, le quitamos esas dimensiones. Les interesaba mucho el hecho de que Jesús exorcizara, que realizara milagros y curara, aun cuando calma la tormenta. Al terminar dicen, ¿quién es Él? ¿Quién es este hombre que calma? Conocían a gurús espirituales, tenían rabinos, maestros, gente inteligente, pero Él estaba más allá. ¿Quién es Él que calma los mares? Estoy frente a esta grandiosa basílica dedicada a una mujer muy sencilla,
una de las más extrañas y extraordinarias santas de la Iglesia, Teresa de Lisieux. Era una monja carmelita enclaustrada que murió a los 24 años. Al morir solo la conocían su familia y sus hermanas del convento. Aún así, a pocos años de su muerte, tenía una reputación en todo el mundo. La declararon santa y después doctora de la Iglesia. Cuando un relicario que contenía sus huesos fue llevado a Estados Unidos en los años 90, millones de personas respondieron. Dicen que cuando el relicario llegó a Irlanda, todo el país fue a verlo. ¿Cómo se puede explicar esto? Tiene mucho que ver con su extraordinaria autobiografía espiritual, llamada Historia de un alma.